hoy aquí van a tener las respuestas, ¿no? La doctora Karina la pueden encontrar aquí en Instagram también como Karina Medicina Funcional, ¿no? Comparte unos contenidos maravillosos de información, ¿no? Y ahorita la van a conocer un poquito más, ¿no? Y cuando estábamos en esta discusión de qué íbamos a hablar, ¿no? Aquí para ustedes de la comunidad, ya la doctora Karina dijo, Michelle, tenemos que empezar a hablar desde el embarazo. Claro, ¿no? Nosotros llegamos ahorita en esta etapa con un montón de cosas, pero no volteamos a ver hacia atrás, ¿verdad, doctora Karina? Porque muchas veces empieza desde el embarazo, ¿no? A ver, Así es. platícanos un poquito, preséntate, dices desde dónde estás, en qué ciudad, y Claro, muchísimas gracias. Primero que todo, pues, por la invitación. Siempre es un placer para mí compartir información a través del medio que esté disponible para que cada día sean más mujeres las que tomen las decisiones en los momentos acertados de la vida. Como lo dices en este momento, o lo acabaste de decir, la gestación, el embarazo, es una etapa de transición hormonal, como lo que hablábamos, nosotras las mujeres vivimos en transiciones hormonales. Y esas transiciones hormonales exponen a nuestro cuerpo femenino de manera genética y biológica a sufrimientos o a carencias que luego nos van a presentar consecuencias que pueden estar directamente relacionadas con síntomas bizarros en la perimenopausia o en la menopausia. Entonces, cuando empezamos a conversar, yo te decía, desde la gestación vamos a estar pensando porque particularmente esa semana me habían consultado varias mujeres cuya menopausia o síntomas de menopausia habían empezado en el posparto. Recordemos que el posparto es una menopausia temporal porque hay una caída abrupta de hormonas donde venimos de una cantidad excesiva de ellas. Para orientar un poquito la conversación, la progesterona, por ejemplo, que es la hormona de la dulce espera, de la calma, la hormona que yo amo y defiendo a capa y espada, que es una de las primeras que empiezan a decaer porque es una hormona súper difícil de producir en el cuerpo femenino, se eleva 40, 45 veces más en el embarazo de lo que normalmente producimos en etapa fértil. Imagínense la caída de ese rascacielos cuando ya no está presente en ese posparto. Entonces, cuando la mamá se prepara de manera biológica para el despertar, porque así es la vida, de esa manera tiene que funcionar para poder cuidar ese ser vivo que nace, y no se hace una recuperación suficiente en nutrientes, en cofactores, en pausas, en nutrición orgánica eficiente y suficiente, pues van a caminar el resto de su vida en carencia hasta que ya aparezca el cese de la falla o la falla ovárica total, y los síntomas van a estar supremamente exacerbados en esa época. Entonces, por eso yo te decía, Michelle, que era súper importante porque muchas vienen con problemas de insomnio, vienen con problemas de sobrepeso, vienen con problemas de irritabilidad desde el posparto, y resulta que no se dan cuenta y en la peri, en la meno, eso está supremamente florido, casi a alaridos llegan al consultorio con ganas de querer matar al marido y me dicen, pero es que yo no era así, aunque empezamos a ir para atrás y resulta que desde el posparto empezaron con esta situación. Entonces, por eso quería como mencionarlo, porque no, como no nos vamos para atrás, como en general, yo no sé pues en México cómo será, pero aquí en Colombia tenemos eh, afortunada o desafortunadamente una consulta médica muy corta, pues los compañeros no tienen el tiempo para preguntar e indagar con todas estas características y estos antecedentes de nuestras pacientes, hasta incluso sus antecedentes perinatales, sus antecedentes pues gestacionales. Y cuando uno tiene el tiempo para preguntar, resulta que desde ahí empezaron, desde ahí empezó esta situación. no, me encanta y me encantó también porque
justo eso, yo no me había concientizado eso, ¿no? Entonces, aquí la invitación para las mujeres, empiecen a recordar cómo fue tu posparto, cómo viviste, ¿no? Esa transición, tuviste bien, bien nutrida, pudiste tener un buen descanso, ¿no? Y las emociones también que se alborotan en el posparto, ¿no? ¿Cómo pudiste manejar? No, doctora, y me encantó porque regresando a esa etapa, claro, el posparto también es un torbellín de emociones y muchas mujeres tienen depresión posparto y no entienden el por qué, ¿no? Y ahí ya podemos ver las hormonas es la clave. No, aunque tú que estás aquí en este live, a lo mejor ya no vas a tener hijos, puedes tú regresar para entender tu propio cuerpo, ¿no? Y si tienes hijas adolescentes, un día vas a ser mamá para que tú puedas tener esa información, cuidar y ayudar, ¿no, doctora? Eso es súper importante. Entonces ya vimos la uno por donde todo puede empezar, ¿no? Entonces muchas mujeres vemos que atravesan el posparto con depresión nutricional, estrés, falta de recuperación estructurada, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. el postparto ya vimos puede impactar la resiliencia hormonal años o décadas? Y me encanta para que las mujeres que estén aquí puedan abrir esa conversación también con sus doctores que vayan, ¿no? Para hacer un tratamiento hormonal de perimenopausia o menopausia, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, ¿desde qué edad deberían las mujeres comenzar activamente a cuidar su terreno hormonal? Pues básicamente desde el nacimiento, nosotras como madres podemos empezar a gestionar todo ese entorno metabólico, hormonal y nutricional para que en la primera menarquia, pues en la primera menarquia eso es redundante, en la primera menstruación, que es la primera transición hormonal, cuando hablaba de transiciones, la primera es la menarquia, la menstruación, porque veníamos sin esa carga y nuestro cerebro no estaba acostumbrado a esa elevación, ¿cierto? Y es ahí donde muchas veces empieza la disyuntiva, las situaciones que luego más adelante pueden convertirse en un trastorno hormonal como un síndrome ovario poliquístico, una endometriosis, una miomatosis, posteriormente una infertilidad o sometimientos a tratamientos de fertilización por esa infertilidad y luego pues obviamente ya en la transición de embarazo, posparto, perimenopausia y menopausia van a tener estas consecuencias de sintomatología que ya habíamos hablado que más de 700 síntomas pues se pueden presentar alrededor de. Entonces, devolviéndome a tu pregunta y de manera pues corta porque tiendo a alargar siempre y hablar mucho, así que por favor párame las veces que sea necesario. Desde la primera menstruación tenemos que empezar a cuidar nuestro cuerpo femenino de manera biológica para preparar ese terreno. ¿Y cómo? Menstruando. Hay una autora que yo sigo, de la cual pues he leído y se la recomiendo, ella se llama Lara Briden, que es una médica naturópata, tiene varios libros sobre ciclicidad, sobre cambios hormonales, ella tiene una frase, sentencia, que dice, menstrua mientras puedas. Esa es la mejor definición de la salud hormonal de la mujer. Menstrua mientras puedas tiene una profundidad muy grande. ¿Por qué? Porque yo veo muchas adolescentes que incluso no menstruan porque la menstruación es biológicamente normal, una caída de tus propias hormonas y es cíclica, ¿cierto? Tú tienes unas etapas donde tu ciclo menstrual fluctúa entre la primera parte del ciclo tienes estrógenos, en la mitad tienes estrógenos, progesterona, testosterona y en la segunda tienes progesterona. Y en esa irregularidad inicial, porque el ciclo menstrual en esas adolescentes en la primera menstruación se puede demorar hasta 14 o 16 meses, consultan inmediatamente les anulan el ciclo menstrual con el anticonceptivo o con el anovulatorio. Entonces yo he visto pacienticas que nunca han menstruado, que desde el inicio, incluso antes de que le viniera para que no tuviera irregularidades, empezaron a tomar anticonceptivos. Y es importante, yo no estoy en contra de los anticonceptivos, sin embargo sí me parece importante
dar la información suficiente para que las mujeres tomen las decisiones correctas y es cuando tú tomas anticonceptivos o anovulatorios, tú anulas tu ciclo menstrual. Tú no tienes una verdadera menstruación. Es un ciclo falso, es un ciclo por deprivación. Entonces, cuando Lara Briden dice menstrua mientras puedas, es eso. Utiliza tu recurso femenino, utiliza tu ciclicidad a favor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está ávido de la producción endógena e interna de tus propias hormonas. Los anticonceptivos primero tienen unas dosis mucho más altas de tus propias hormonas para hacer el bloqueo de la orden entre el cerebro y el ovario. Por lo tanto, es como si cortaras el teléfono, ¿sí me entendés? El hipotálamo del cerebro llama al ovario y le dice, venga, produzca estrógenos, y resulta que no, porque está cortado, porque yo tengo una alta dosis de hormona que no me deja que mi ovario produzca las propias. Y eso genera una anulación en mi propio cuerpo, por lo tanto el cuerpo no se acostumbra a mis propias hormonas, sino a hormonas exógenas o hormonas que son sintéticas, que son muy diferentes a las mías. Y eso hace una deprivación o una carencia que luego va a pasar consecuencias en la peri y en la meno. En la meno y también en su etapa fértil que cuando quieran tener hijos, ¿no? Porque el cuerpo está tan acostumbrado a no y de repente tú quieres. Y la mujer por naturaleza, cuando dice quiero quedar embarazada, quiere estar embarazada en el primer mes que intenta y luego de haber pasado todo ese proceso de a lo mejor no haber tenido su ciclo bien, ¿no? Entonces desregula todo, ¿no? Entonces me encantó esa explicación, ¿no? Yo tengo una hija adolescente, 18 años, y desde de las primeras reglas también yo ya tuve esa cultura de llevarla con el ginecólogo para ver cómo está, ¿no? Todo su ciclo, pero gracias a Dios he topado con personas muy buenas que jamás dijeron tomes Qué anticonceptivos. buena. Ajá. Porque hay muchas otras maneras, ¿no? Hay niñas que a lo mejor que tienen problemas de ovario poliquístico o mucho acné, pero siempre hay una manera mucho más natural de poder tratar, ¿no? Desde esa etapa, ¿verdad, doctora? Y veo que tú así siempre trata con lo natural, con esta medicina holística, ¿no? Que engloba un todo. Sí, Michelle, anotaste algo muy importante y es algo que también les repito en consulta. Nuestro cuerpo no hace deficiencia de anticonceptivo, porque cuando me llegan las mujeres para preparar su cuerpo y están hace muchos años suprimiendo su eje, pues una de las invitaciones es, ¿y qué tal si ciclas? ¿Qué tal si aprovechas los últimos años que te quedan de producción ovárica para poderte conectar con tus propias hormonas? Y lo primero que me dicen, doctora, el acné, se me va a caer el pelo. No, no, mejor, no, es que precisamente para eso me mandaron estos medicamentos para para no brotarme. Y muchos anticonceptivos están recetados en las adolescentes precisamente para eso. Es como el medicamento para que no te brotes o el medicamento para que no se te caiga el cabello. Entonces, cuando yo les digo no tenemos deficiencias, es porque nuestro cuerpo no está preparado para recibir esta alta dosis, sin embargo, son usados para. Los anticonceptivos son anticonceptivos, no son antiacnés, no son anticaída, ¿sí me entiendes? Y ahí acaba alguien de mencionar algo muy importante y es que ellos no son inocuos, ellos tienen consecuencias cuando tú tienes un bloqueo de tu eje entre el cerebro y el ovario, pues todo tu cuerpo va a adolecer de esa carencia, ¿sí me entendés? O sea, cuando tú no produces tus propias hormonas, desde el cuero cabelludo hasta la uña del dedo gordo del pie, sufre por la ausencia de tus propias hormonas. Entonces, hay estudios que han asociado depresión, ansiedad con el uso de anticonceptivos porque hay una incidencia mayor de chicas adolescentes con la toma de antidepresivos que han empezado a usar anticonceptivos. Entonces hay una relación indirecta entre estos medicamentos y los síntomas psicoemocionales que se están utilizando para el acné o para cualquier otro tipo de circunstancias. Y la causa en general subyacente de este tipo de situaciones inflamatorias, llámese alopecia androgenética, llámese síndrome ovario poliquístico, llámese acné,
En general, casi siempre está asociada a algo que se conoce como resistencia a la insulina, que si quieres después hacemos un live sobre eso, pero lo voy a tocar así como por los laditos porque es muy frecuente. La insulina es una hormona necesaria para meter la glucosa dentro de la célula y ser utilizada a través de ese proceso en forma de energía. Sin embargo, en la resistencia a la insulina hay un elevado nivel de esta hormona y en el cuerpo todo lo que está por encima de en exageración se vuelve tóxico. Entonces la insulina permanentemente elevada por esa resistencia actúa sobre el ovario porque el ovario no se vuelve resistente, sino que estimula la sensibilidad ovárica a la exposición androgénica. Entonces, hay un exceso de andrógenos, hay un exceso de testosteronas, no se convierte adecuadamente en estrógenos, y cuando eso se produce el síndrome ovario poliquístico. Entonces, esa es la relación. Entonces, antes de nosotros hacer una medicación con anticonceptivos, el propósito de esta conversación, Michelle, es buscar la causa. Y en general la causa va ligada a una resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina se da porque no hay un buen hábito de alimentación, porque comen mucho azúcar, porque no hacen ejercicio o porque están expuestas a muchos químicos en el ambiente, entonces se pintan el cabello, se maquillan, se pintan las uñas y eso genera, que ahí también a otra persona preguntó, muchas veces la menarquia precoz. Y es que a las niñas les viene la regla muy temprano, entre los 8, 7 u 8 años. Entonces ahí uno conecta todo con las consecuencias y no se trata de solamente quitar el síntoma, ¿sí? Ay, me encanta, me encanta. Y ven, ya ustedes que están aquí en ese live tienen hijas adolescentes, ya esa información fue poderosa porque generalmente solo platicamos de nosotras, ya de nuestros síntomas. Y es importante entender, ¿no? Para que cuando ustedes vayan a buscar un profesional de información, no quedar con lo primero que es medicina, buscar la raíz. Por eso me encanta el trabajo de la doctora Karina, porque así es, buscar de la raíz, hace de todo y ya después si se necesita, claro, la medicina para eso existe, es excelente, pero si realmente se necesita, si ya hicieron de todo, ¿no? Y no es buscar parches, ¿no? Aquí es buscar la solución. ¿Para qué? Para que puedas resolver el problema y también ya a la larga tener una vida saludable, longeva, ¿no? Y Así aquí es. vayan diciendo, ahora vamos a platicar de perimenopausia, los síntomas, qué es lo que nos sucede, ¿no? Porque los síntomas son millones, ¿no? Son millones, ¿no, doctora? Sí. Y generalmente empieza entre los 35 años, la mujer ya entra en la etapa de la perimenopausia. ¿Nos puedes explicar las principales hormonas, que es la progesterona, que es lo que nos da calma, ¿no? Lo que nos ayuda a dormir, porque es esos insomnios locos que aparecen. La progesterona, los estrógenos, la función que tiene y en relación a todos esos síntomas, ¿no? Que empiezan muchas veces a partir de los 35, 40 años. Sí, Michelle, así es. La perimenopausia, que es esa etapa antes de la menopausia, prácticamente se divide como en dos o tres etapas. La edad que mencionaste, aunque la perimenopausia no se define por edad, sino más por medición y por sintomatología, inicia alrededor de la finalización de los 30, o sea, 38, 40 años, y en general lo que hay es una predominancia de estrógenos. Los estrógenos son una hormona muy frecuentemente común encontrada en nuestro entorno, por lo que te decía, nuestras células no entienden que los maquillajes, que los plásticos, que los químicos, que los perfumes, que el detergente, que los pesticidas no son estrógenos. Las células reciben esa información como si eso fueran estrógenos. Entonces, vivimos en un mundo con algo que realmente no tiene mucho respaldo científico, pero que nosotros hablamos desde la medicina integrativa, se llama dominancia estrogénica. Y es que en general, primero hay muchos estrógenos, entonces las reglas de la mujer en perimenopausia pueden empezar a ser más abundantes. Entonces los ciclos se acortan, es decir, te viene más veces en el mes, te viene más abundante,
puede ser con coágulos, puede ser dolorosa, cosa que antes no pasaba. Entonces, esa irregularidad en el ciclo menstrual en general es una de las primeras cosas que sucede. Listo. Eso no quiere decir que realmente haya un aumento de estrógenos en el cuerpo, sino que hay una baja producción de progesterona. Entonces, ahí hablamos de que una de las primeras hormonas que pueden determinar y que antes no se sabía y que no le prestábamos tanta atención es la bella progesterona. La progesterona es la antagonista de los estrógenos y lo podemos pues entender así. Entonces, ¿qué hace la progesterona de manera normal? Lo que tú acabas de decir. Calma, nos da un sueño profundo, nos baja esos niveles de cortisol para que no estemos tan estresadas y en el ovario hace que el útero esté más confortable en caso de que se prepare para un embarazo, para que el cigoto, es decir, la unión del espermatozoide con el ovario en caso del embarazo, no sea rechazado, ¿cierto? Es la hormona del embarazo. Pero cuando no estamos embarazadas, actúa como lo dijiste, calmando el útero, calmando el cerebro, calmando nuestro cuerpo. Cuando la progesterona no se produce de manera suficiente en la perimenopausia, esos ciclos se vuelven irregulares, abundantes, dolorosos y más corticos, porque baja la progesterona. Entonces, es una de las primeras. También baja otra que se llama DEA, que es la de dihidroepiandrosterona, que es la hormona de la libido, de la ejecución, entonces empezamos ya y ya no tengo tantas ganas, pero también da mucha fatiga, mucho agotamiento, poca recuperación después del ejercicio, y esta hormona está un poquito más arriba que la testo, que es la otra hormona, porque las mujeres también tenemos testosterona y es súper importante para el foco, para la cognición, para la fuerza, para la recuperación, para la masa muscular. Entonces, si hablamos de peri, decimos, primero hay un aumento o una dominancia relativa estrogénica con una baja producción de progesterona, luego en las etapas más tardías, en la perimenopausia, ya empiezan de diferentes niveles de disminución hormonal con aparición de síntomas. Entonces, cuando la segunda fase baja estrógenos y baja progesterona, la mujer empieza ya con la baja exposición a estrógenos, sofocos o ojo seco, boca seca. Algo que yo encuentro mucho en consulta que incluso no lo conocía era el vértigo y los pitos en los oídos. El bruxismo, por ejemplo, una de las articulaciones que más estrógenos o receptores estrogénicos tiene en el cuerpo femenino es la articulación temporomandibular, que es esta de aquí de abre y cierra la boca. Y muchas mujeres, por ejemplo, experimentan dolor en la etapa premenstrual, porque en la etapa premenstrual tú tienes una caída de estrógenos. Entonces ahí experimentan dolor. ¿Y por qué el dolor? Porque los estrógenos son las hormonas que estimulan la producción de líquido, de ácido hialurónico. Entonces, al quedarte sin líquido, esa articulación se apelmaza. No sé si entienden la palabra, es como si se quedaran Sí, sin exacto. colchoncito, sin colchoncito. Entonces, esos pitos, esos tímitos, esos acúfenos son muy frecuentes en perimenopausia y mejoran mucho cuando identificamos y hacemos la suplementación suficiente y exacta. Entonces ya voy, en la segunda etapa ya se bajaron también estrógenos, ya bajó la progesterona, ya hay sintomatología diversa y en la tercera obviamente ya nos acercamos a la menopausia y ya caen todas, ya no hay producción ovárica y ya no hay regla, ¿sí? Es más o menos así de manera muy sencilla, reducida. Y los síntomas, pues, dolores articulares, dolores en los pies, me relatan mucho niebla mental, esas desconexiones. Particularmente ayer y hoy atendí dos pacientes que me decían esto, doctora, cogieron el enchufe y me desconectaron. Y me asusté porque no supe qué hacer. O sea, yo iba para la cocina y se me borró. No sabía, no supe qué iba a hacer y me decía, no, me acuerdo de lo anterior, me acuerdo de mi niñez, me acuerdo, pero todo lo inmediato se me olvidó. Y claro, eso asusta y entran en ataques de pánico y en sensaciones de ansiedad. Debe ser muy horrible detenerte un momento y no saber qué ibas a hacer, o no saber cómo te llamas, o no saber cómo se llama tu hijo, o no saber cómo se llama alguien y que no recuerdes el nombre. Esa niebla mental es particularmente frecuente, sin embargo, es un síntoma transitorio y eso es importante
que lo sepan y que lo conozcan, porque da mucha angustia pensar que así te vas a quedar el resto de tu vida, ¿cierto? Y si lo transitas adecuadamente, eso se recupera. Ay, sí, me encanta. Y sí, los síntomas son muchos. Vayan poniendo en los comentarios cuáles son tus síntomas. Si te va surgiendo alguna pregunta, aprovecha aquí la doctora Karina, que aquí está dando consulta de regalo para toda la comunidad. Ay, no, me encanta toda esa información que vamos teniendo para ir entendiendo, ¿no? Lo que pasa. Yo siempre digo, no tienen ustedes que aprender qué es lo que hace la progesterona, porque mucha gente, ¿qué es lo que? No tiene, aprendan cómo empezar a cuidarse, ¿no? Cómo Así es. empezar a cuidar, ir con el doctor, poder decir, mira, doctor, quiero que me revise bien, me siento eso, para que tú llegues a una consulta, porque muchas que llegan conmigo también en el acompañamiento, dices, Michelle, es que fui ya con 3 ginecólogos y me dicen que vaya con el psiquiatra, que tengo que tomar pastilla, que lo que tengo es depresión. Entonces digo, esas pláticas es para ustedes que tengan esa información y puedan conocer su cuerpo, ¿no? No tienen que aprender de memoria como la escuela todos los nombres. A mí sí me gusta aprender, me dedico a eso, ¿no? Y la doctora aquí nos está explicando súper bien, ¿no? Entonces, información es poder, mujeres. Vayan poniendo ahí sus preguntas que al final vamos a contestar, les prometemos que sí, ¿no? Claro. Y aquí existe mucha confusión sobre el inicio de la perimenopausia, ¿no? Y muchas mujeres todavía se rehusan, ¿no? Yo, la mayoría de mis amigas, dice, yo tengo 47, claro que ya todas estamos transitando esa Por etapa, ¿no? supuesto, No, claro. no, Michelle, es que yo no estoy en la perimenopausia, digo, no es negación, digo, es una etapa, no es que estemos quedando viejas, bueno, ya también, qué risa. Pero es aceptar y es ver. Y me dicen, no, es que no tengo ningún síntoma. Y la otra el otro día dice, no, es que di un brinquito y hice pipí. Yo dije, ese es un síntoma. Y la otra me dice, no, es que desperté a las 3 de la mañana ya. Yo, ese es un síntoma. Entonces digo, las mujeres a veces están bien desinformadas y no quieren aceptar y quieren poner una barrera. Digo, empiecen por entender, por aceptar. Es una etapa también maravillosa que Sí. sabemos, si sabemos transitar con esa información que ya hay en las redes como doctora Karina, como muchos canales, ustedes pueden vivir plenamente, ¿no? Porque ya es una etapa de madurez, que ya estamos en otras cosas, ¿no? Para crear, para disfrutar la vida, ¿no? Entonces, doctora Karina, aquí existe mucha confusión, ¿no? Sobre la perimenopausia. Ay, no, es que no estoy en la perimenopausia. ¿Cuáles son las primeras señales fisiológicas reales de que el proceso ya comenzó? Bueno, como te mencionaba, la irregularidad en los ciclos menstruales se acortan y se vuelven más abundantes, acompañado de síntomas inespecíficos como por ejemplo fatiga, cansancio. Ahora, pensar que todo es perimenopausia, tampoco, ¿cierto? Porque pues es un motivo muy frecuente en mis pacientes de 25, 26 años Ah, no. diciéndome, doctora, yo creo que tengo perimenopausia porque a Ah, mí se me seca la boca, porque yo tengo irregularidad menstrual. No, hay que buscar muy bien ese terreno metabólico, la inflamación, la resistencia a la insulina, o un proceso tiroideo que puede pues también estar ahí, ¿cierto? Pero en general hay irregularidad en el ciclo y algunos síntomas de dolor articular y mucho cansancio. En general la fatiga y el cansancio son uno de los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque conjuntamente el cortisol que hemos estigmatizado y hemos satanizado, también se empieza a agotar en esa etapa, en la primera. El cortisol es una hormona de salvamento, el cortisol es una hormona de adaptación, no es solo la hormona del estrés. El cortisol es el que al final de la etapa fértil nos va a salvar la vida porque la glándula suprarrenal, que es la productora de cortisol, es la que genera esos estrógenos y esos esteroides que nos van a como cerrar la brecha de lo que producía el ovario, ¿cierto? Si nosotros tenemos una suprarrenal en calma, una suprarrenal cuidada, una suprarrenal que no sale a atacar a todo el mundo, o que sale a responder, o que la quemamos con exceso de café, o multitareas, etcétera. Cuando transitemos estas etapas, ella va a producir las hormonas y no va a ser tan fatídica la caída por la producción
por la poca producción ovárica. Entonces, si me preguntas, los primeros síntomas son irregularidad menstrual con mucha fatiga. Listo. Después, ya probablemente en el 80% de las mujeres, porque el 20%, hay que decirlo, no presentan síntomas, Sí. hay irritabilidad, hay sofocos y hay insomnio. Al parecer, en la misma zona del cerebro, esa parte del hipotálamo, se producen esos cambios desadaptativos porque el cerebro empieza a abrumarse ante la disminución cada vez más grande de estas. Y cuando ya desaparecen, ahí sí se asusta del todo y aparecen todos los otros dolores de cabeza, mareo, pitos en los oídos, el cansancio cada vez más difícil, síntomas emocionales, irritabilidad, llanto lábil, pues llanto inusitado, la habilidad emocional, sobrepeso, caída de cabello, dolores en los pies, el bruxismo, el ojo seco y la boca seca, la resequedad vaginal, la baja libido y bueno, todo lo que ya conoces y que te he visto que tú comentas en tus redes sociales. Sí, no, son muchísimos los síntomas, pero digo, ni empiecen a ver todos porque luego luego uno hace sugerencia, ¿no? Ay, es que ya me está dando eso. Digo, no, cada mujer es diferente, algunas, como dijo la doctora, algunas no les dan nada, es normal, el 20%, pero también a las que no dan nada, entender que al 80% sí les da. Hay unas que dan Sí, muy leve, hay otras que dan muy fuerte, ¿no? Y eso depende de varios factores que ahorita les vamos a dar una guía de cómo prepararse para esa transición, ¿no? Entonces ya hablamos de aquí, pasamos desde la primera menstruación al parto, perimenopausia, que son, ¿no? Los miles de síntomas que pueden. Mujeres, anoten su ciclo porque muchas veces no anotan, no van a saber si tiene desregularidad, no van a, entonces anoten, vayan anotando cada mes cómo se sienten. Tenemos que conocer nuestro cuerpo, ¿no? Y también, primeramente, la menopausia, ya 12 meses sin menstruación, llegas a la así menopausia, es. para que sepan, ¿no, doctora? Porque muchos dicen, ay, ya no me acuerdo la última menstruación. Entonces, así no van a saber la fecha que entraron en la menopausia. Claro, sí, y es importante lo que tú estás diciendo. La menopausia es un día donde ya no menstrué nunca más y de ahí caminé sin menstruación para el resto de mi vida, porque es importante que nos empecemos a repensar y a reflexionar. Es que la menopausia es el resto de nuestras vidas. Vamos a pasar probablemente más años en menopausia que años en etapa fértil. Y también es pues como chévere entender que es una etapa muy linda, si la transitamos bien, es una etapa llena de sabiduría, no es una enfermedad, por favor, entiendan que la menopausia no es una enfermedad, es una etapa y tú decides cómo la quieres vivir, una etapa de liberación, una etapa de pausa. A mí me dicen, pero es que yo a las 7 de la tarde ya estoy muy cansada, a las 7 de la noche, antes era capaz de ir, venir y yo les digo, pero es que a las 7 de la noche es normal estar cansados, es anormal seguir trabajando después de las 7 de la noche. Eso es ir en contra de nuestros ritmos circadianos, de nuestro propio cuidado, eso no es amor propio, eso es que la menopausia te llega y te dice, ven, cuídate, deja de estar haciendo cosas por los demás, es hora de cuidarte a ti, es hora de priorizarte. Ya tus hijos están grandes, ya crecieron, tu marido no es tu hijo, déjalo, que fluyan, que él mismo esté pendiente de sus suplementos, de sus medicamentos. Lo que pasa es que pretender, Michelle, continuar haciendo lo mismo, de la misma manera, las mismas equivocaciones, los mismos errores, pues nos va a pasar la factura, ¿cierto? Es Uhum. imposible continuar haciendo lo mismo. La menopausia es una pausa para que, así como en el posparto nos despertábamos para cuidar a un bebé, ahora nos despertamos para que nos ocupemos de nosotras mismas, ¿sí? Entonces a mí eso me parece hermoso. Y te quedas un poquito sin filtro y ya eres capaz de decir las cosas de pronto que tú estás pensando. Entonces aprovechemos esa etapa tan bonita para ser nosotras nuestras propias madres, padres, para que podernos acompañar. Sí, crear nuestra mejor versión, ¿no? Porque ahorita ya es la etapa de crear con conciencia esta mejor versión
de cada una de nosotras. Sí, me encanta, me encantó ese y creo que es el mensaje que todas deben de quedar. Voy a crear mi mejor versión de aquí para adelante, ¿no? Ahora vamos Ok. a hablar de los síntomas de esos raros, ¿no? Que dices, ya sabemos de los sofocos, de los cambios en el periodo, ya sabemos mucho. Pero hay síntomas que dicen, ay, pero ¿por qué me está pasando eso? Y no se relacionan. Uno de ellos es el síndrome genitourinario Genitourinario. de la menopausia. ¿Qué es Sí. eso y cómo reconocerlo y cómo tratarlo, doctora? Qué lindo eso que mencionas, ¿sabes? Porque muchas veces no lo relacionamos. Entonces, ¿qué veo yo en consulta? Y pues te voy a devolver como esa verificación que he hecho y es, las mujeres empiezan con levantarse en la noche a orinar muchas veces. Luego, infecciones urinarias a repetición que no mejoran con antibióticos. Luego, flujos vaginales inespecíficos después de la relación sexual, resequedad, dolor en la relación sexual. Yo veo mujeres de 60, 65 años que me dicen que han tomado antibióticos toda la vida y nada que se les quita. ¿Qué es lo que pasa? En la vagina hay resequedad por la baja producción o la baja exposición porque ya no tienes estrógenos. Los estrógenos, recuerdan que les dije que son las sustancias que humidifican, que le dan líquido, que mejoran como la mucosa. Por eso la piel de una mujer de 20 es diferente a la piel de una mujer de 50 por la lozanía, la luminosidad y también la humectación. Entonces se pierden todas estas características en la mucosa vaginal y las bacterias de la piel o los microtraumas van haciendo daño, tanto que se suben hasta el árbol urinario y pueden causar desastres. En Estados Unidos incluso, al parecer, las mujeres se mueren de sepsis, que es la infección urinaria que ya pasó a la sangre y ni siquiera se habían dado cuenta. Entonces yo tengo señoras de 60, 70, 75 años que por esta causa tienen una calidad de vida terrible. Los tejidos del piso pélvico se van cayendo, entonces presentan incontinencia urinaria, muchas veces hay salida de la vejiga, salida del útero y tienen que hacerle cirugías. Entonces el síndrome geniturinario, Michelle, es una cosa que hay que pararle muchas bolas. Aquí en Colombia decimos pararle muchas bolas, es prestarle atención, prestarle mucha atención porque no es difícil su tratamiento. Incluso la terapia de reemplazo hormonal, la suplementación hormonal con estriol o con estrógenos vaginales es supremamente segura para la mayor parte de las mujeres, incluso que no han tenido terapia en los años, en la ventana de oro de la menopausia, que es desde la última regla hasta 10 años después. Y solo con un óvulo o con una crema vaginal pueden solucionar esta sintomatología tan molesta, tan difícil y es increíble cómo mejoran. Es decir, es increíble que con una cosa tan sencilla nos ahorremos años de padecimiento. Qué bueno. Entonces, sí, y encontrando el profesional adecuado que las pueden instruir, entonces ya saben que ese es uno de los síntomas, que el tratamiento es sencillo y que hay que tener cuidado. Una infección urinaria sí puede matar porque te pasa por la sangre y tú dices, es que no sabía, no sentí. No, en el máximo desconforto que ustedes, mujeres que nos están escuchando, sientan, buscan ayuda profesional. Y una vez al año mínimo tenemos que ir con el ginecólogo, hacer nuestro papá, Claro. platicar una incomodidad, platicar no temas que muchas veces nos da pena decir, no, es que estoy seca, me duele tener relación. Y muchas Sí, no tienen, pierden la libido. Entonces, una lleva, es una cadenita de una cosa lleva a la otra, ¿no? Y es una cosa, y es una etapa muy importante que no debemos restringirnos o detenernos y decir, ay, no, ya se acabó mi vida amorosa con mi marido, bye. No, es una etapa maravillosa y para eso están los profesionales, para que les puedan asesorar, ayudar y dar el mejor protocolo, o sea natural, o sea
hormonal para que puedan estar bien. Porque la vida, yo digo, doctora, es para ser feliz, es para disfrutar, ¿no? Ok, Y depende de nosotros decir, ya me cansé de sentir mal, ya me cansé de estar así, voy a buscar una solución, ¿no? Y aquí les así es. estamos dando aquí mucha información para que tengan esa solución para vivir en plenitud. Y ahora vamos a hablar ya, una de las preguntas más importantes, no, todos son importantes, pero aquí ya para ir aclarando para ustedes cómo se determina si una mujer es candidata o no a terapia de reemplazo hormonal, que es un tema que muchos profesionales dicen sí, muchos dicen no, entonces muchas mujeres ni saben lo que hacer, no saben a quién creerle, ¿no? Entonces, Claro, ¿y cuándo puede estar contraindicado, ¿no? Porque a lo mejor hay una claro. contraindicación. ¿A partir de qué edad es importante? Ya si tiene alguna cosa, ya empezar con un protocolo de terapia hormonal. Y aquí van 10.000 preguntas en una. ¿Y cómo influye el estilo de vida, la microbiota, sueño y masa muscular? Perdón, en la respuesta. Claro, te voy a empezar a contestar desde la última pregunta. Y es, candidatas a terapia de suplementación o reemplazo hormonal, mujeres perimenopáusicas o menopáusicas que tengan esta sintomatología que acabamos de mencionar y que además puedan tener mediciones para saber su línea basal. Es decir, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, es la que ordena entre el cerebro y el ovario que se produzcan estrógenos. Casi que el signo claro de una menopausia es tener una FSH por más de 30, en más de 30 el nivel pues del laboratorio, por más de 3 meses uno pudiera determinar que la mujer está en menopausia. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que ya hay una falla ovárica, ya ese ovario no está respondiendo a la producción de estrógenos y pudiera ser susceptible de empezar la suplementación. Sin embargo, ya hay mucha información científica que dice que tú pudieras, antes de la última menstruación, es decir, antes de establecer la menopausia, desde la perimenopausia, a suplementar las hormonas que te salgan en la medición disminuidas y que concuerden con la sintomatología de la paciente. Entonces voy a dividir como por síntomas que puede estar sucediendo. Una mujer con una sensación de ojo seco, boca seca, bruxismo, dolores articulares, dolor en la planta de los pies, cansancio, resequedad vaginal, puede tener déficit de estrógenos, ¿sí? Entonces, si yo no tengo regla y además tengo todos estos síntomas y todavía estoy dentro de los 10 años desde la última menstruación, que es lo que dicen las guías, yo pudiera tener una suplementación con estrógenos. 17 beta estradiol y estriol es lo que en general se utiliza para hacer esa suplementación. Repito, desde la última regla hasta 10 años después es la ventana. Entre más rápido la empiece, es mucho más favorable porque voy a hacer un efecto no solo de alivio de síntomas, sino de proteger el cuerpo femenino. ¿Por qué? Porque la menopausia es una etapa crítica para el músculo, para el hueso, para el corazón, para el cerebro, para el sistema inmune. Si yo no hago una suplementación en este momento, pues la puedo hacer después, hasta 10 años, pero ya esos 5, 6, 7 perdieron el cuidado y la prevención. Es decir, puede haber un deterioro que ya no se va a revertir. ¿Sí? Entonces, la ventana de oro es ojalá los primeros años alrededor de la menopausia, ojalá el primer año de la menopausia empieces con la suplementación, ¿sí? Hasta 10 años. ¿Cuánto tiempo? Entre 6 a 10 años de suplementación hormonal para el cuidado y esa transición del periodo crítico. Bueno, síntomas de baja progesterona. Entonces, esos son síntomas de bajos estrógenos. Los síntomas de baja progesterona son insomnio, irritabilidad, bueno, ¿qué más? Es que la progesterona es tan linda para muchas cosas. La función cognitiva, el foco, el centramiento. Entonces, esos son síntomas de baja progesterona y también pudiera ser susceptible de involucrarse conjuntamente con los estrógenos. Síntomas de baja testosterona, entonces la libido, la incapacidad para
¿cómo se dice? Tener masa muscular, o sea, la pérdida progresiva de masa muscular, que las mujeres dicen, es que yo hago mucho ejercicio y no tengo tono, mis músculos se ven perdidos, pérdida de fuerza, eh, energía, fatiga. Entonces esas tres son como las hormonas en general que se suplementan y bueno, hay otras que obviamente en otros escenarios conversaremos, la pregnenolona, la DEA, la oxitocina, etcétera, que pueden ser de manera conjunta ese protocolo para acompañarla. No sé si te contesté la pregunta. Sí, no, está súper bien. Y para que las mujeres entiendan que, no, que toda esa terapia de reemplazo hormonal es individualizada, como dice Total. como la doctora. Ah, es porque llegan personas conmigo, las que acompaño durante esa etapa, y dicen, no, Michelle, es que compré una hormona en la farmacia y la Ay, estoy no. poniendo. Y le dije, a ver, ¿y tu estudio? A ver, y no sabes a veces una hormona tiene que ser acompañado de otra, si no te va a dañar una cosa en tu útero. No hagan eso, ¿no? Nada puede ser suelto. Yo digo, ni una suplementación natural, un simple colágeno, lo que vayas a tomar de antioxidantes, tiene que ser con estrategia, porque si tomas así sueltos, si es un medicamento te va a hacer daño. Y si es una suplementación natural, si tú tomas sin estrategia, tampoco te va a funcionar, ¿no? Entonces, siempre con ayuda, con el acompañamiento, por ejemplo, la doctora Karina, ella sí da consultas online también, ¿no? Que ahí, doctora, es hacer estudios, ¿no? Es conocer a Sí, fondo, claro. Por ¿verdad? supuesto, tener una línea basal para saber cuáles son esas hormonas en deficiencia, saber cuál es tu estado metabólico. Por ejemplo, perdón, ¿Qué pasó? es que aquí en Medellín hay un clima que puede estar haciendo mucho calor. Acabo de tronar ¡Qué demasiado susto! duro. ¿Qué? Un tiroteo ahí detrás de la doctora. No, fue un trueno, qué susto, mi perro también se asustó. Y ahora llueve y luego hace calor y bueno, ese es el trópico. El clima. Em, entonces, bueno, volviendo pues al tema, es muy importante tener las mediciones para saber eso que tú dices, la terapia individualizada, no a todas las mujeres se les pone la misma dosis, dependiendo de la medición se hace la prescripción y no siempre necesitan las mismas hormonas, ¿vale? Ahora, para hormonar una mujer, o por lo menos yo, Karina Contreras, médica funcional, para empezar a apoyarla, nunca hago esto sin haber trabajado el terreno metabólico. ¿Qué es eso? Si yo veo signos de intestino permeable, de disbiosis o alteración de microbiota, de sobrecarga hepática, de inflamación, primero hay que corregir ese terreno. ¿Por qué? Porque los síntomas, Michelle, pueden ser por eso y no por la perimenopausia, que es Exacto. muy importante. Muchas llegan y me dicen, doctora, estoy en perimenopausia. Y cuando hago el interrogatorio y las evalúo, tienen es un fenómeno de inflamación o un SIBO, o una disbiosis o una tiroiditis y no tiene nada que ver con la perimenopausia. Son síntomas derivados de eso. Entonces, corregir el terreno es, mi cuerpo es un jardín, pero en ese jardín pueden crecer malezas o flores. Cuando yo tengo todos estos síntomas, están creciendo malezas. Yo tengo que desmalezarlo para luego poner fertilizantes, como la terapia de reemplazo, que van a hacer que crezcan flores. Si yo pongo fertilizante en un terreno lleno de malezas, ¿qué crece? No va a Maleza. funcionar Entonces, mal. ¿por qué muchas mujeres dicen, a pesar de hormonarme, yo sigo con los síntomas? Belleza, porque tu terreno está inflamado, está oxidado, tienes disbiosis, tienes disfunciones diversas De y eso todo. primero hay que corregirlo. Ahora, uno puede ayudarle con algo, sí, pero no va a funcionar del todo bien, no va a quitarse el insomnio, no se van a quitar los sofocos. Primero hay que transitar por ese primer escalón. Una mujer con sobrepeso, con obesidad, una mujer sedentaria, una mujer que coma con alto número de procesados, que tome licor, que tome café, que fume, pues hormonarse no le va a ayudar tanto como empezar a desmalezar ese jardín, ese terreno metabólico,
porque te digo, cuando hacemos el proceso como debe ser, es increíblemente la sensación de libertad, de energía, de alegría. Me dicen, doctora, usted me reseteó el cerebro. Y yo, no, yo solo desmalecé el terreno, Sí. desmalecé y pusimos fertilizantes. Entonces es muy importante porque yo veo muchas mujeres que me llegan mal hormonadas. Eso quiere decir con dosis altas, con dosis que no tienen nada que ver con sus mediciones basales. Y como tú dices, Michelle, eso es súper importante y me encanta la responsabilidad con que lo dices. Cuando yo coloco una hormona, yo puedo desordenar todo mi terreno. Yo puedo empeorar un hipotiroidismo, yo puedo empeorar una enfermedad autoinmune si yo no he hecho el correcto desarrollo de esa limpieza. Hay una sintomatología gastrointestinal que es muy frecuente en la perimenopausia, en la menopausia, que ahorita no lo habíamos hablado, y muchas mujeres debutan con esto, gases, distensión abdominal, panza inflada, doctora, yo me levanto plana y en la noche tengo un elefante de 9 meses de embarazo, todo me cae mal, y eso puede ser un síntoma de menopausia, porque la microbiota, la flora, cambia en la menopausia, se vuelve muy parecida a la masculina. Entonces, ahí yo tengo que trabajar mucho con alimentación, mucho con ejercicio, con suplementación antes de hormonar, ¿sí? Entonces, Exacto. Sí, ay, me encanta. Y quiero que todas las mujeres que estén aquí, yo hablo mucho de eso aquí en mi perfil, la doctora Karina también, ¿no? Y es empezar, desde qué edad mujeres, si ya tienes 30 ya hay que empezar ya a cuidar su inflamación celular, su alimentación, ejercicio, higiene del sueño, manejar tu estrés. así Tenemos es, que empezar para poder transitar esa etapa de una manera mucho más amable. Y si necesitas ayuda con terapia hormonal, así hazlo es. también para sentir bien, porque no veniste al mundo para sufrir, venimos para transitar esa etapa de una manera mucho más saludable, ¿no? Y con el acompañamiento correcto. Puede, la terapia no es para todas, no, tienes que ser con Así acompañamiento. es, Sí, y hacer los así es. estudios, ¿verdad, doctora? No todas Así están es. aptas Y no por... todas, desafortunadamente, no todas pueden, por antecedentes personales más que familiares, por antecedentes genéticos, hay ciertas situaciones genéticas que generan unas anomalías en esos procesos de metabolismo de los estrógenos y pueden tener mayor tendencia a desarrollar cáncer de mama o cáncer de endometrio. Entonces, obviamente, estas mujeres están contraindicadas para la terapia, pero hay muchas otras cosas que les mejoran la vida que no son hormonales. Y Exacto. como te digo, siempre limpiar el terreno va a llevar, yo tengo varias pacientes que han tenido cáncer de mama y no las hormono, y solo con el manejo del proceso intestinal, hepático, con el sueño, los ritmos circadianos, se sienten completamente diferentes. Exacto. Pero también es importante decir que los antecedentes familiares no son una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Mm. Porque tu mamá y tu abuela vivieron en un mundo diferente, tuvieron traumas diferentes a los tuyos, comieron diferente a ti. Entonces, todo eso vuelve al jardín. Mi cuerpo es diferente y mi antecedente familiar no define si a mí me pueden hormonar o no. Sin embargo, ahí se necesita una profundidad y una individualización en cada paciente para poder tomar las decisiones correctas. Ay, me encantó. Y me encantó ese ejemplo del jardín. Así tan fácil de entender, tan simple. No, y la invitación aquí quiero hacer a las mujeres es, estamos en una etapa diferente. La estrategia que hacíamos antes no es la misma, tiene que ser diferente. Nos tenemos que voltear a ver. Una píldora que tomas no va a hacer milagros en tu vida. Tienes que empezar a concientizar de lo que comes, lo que tomas, tu suplementación estratégica, hacer esa limpieza de hígado, cuidar tu microbiota, que es el centro Así ahí es. donde da muchas enfermedades, aparte de los síntomas de la menopausia. No tenemos que empezar a ver la vida, si queremos llegar a los 90 años, que ya es la expectativa de vida, 90, 100 años, tenemos que empezar ahora. No es nada más tomar una cosa y decir, no, ya no voy a hacer nada, deja que haga milagro. No, tenemos que concientizarnos si queremos tener una vida longeva, productiva, creativa, feliz, ¿no?
y es lo que, ese mensaje que les queremos dejar. Aquí la doctora, ya gracias por tu tiempo, ya duramos aquí una hora platicando, me encantó, aprendí muchísimo, ¿no? Y aquí hay algunas preguntas, déjame leer dos preguntas que ahorita ya tengo otra, tengo ahorita a las 6 Otro live. otro live aquí, pero vamos a ver aquí, Edna. Si la regla me ha tardado 6 meses, ya es un síntoma definitivo de menopausia. Tengo 45 años, ¿cómo puedo suplementar o qué estudios debo de hacerme? Eso es Ok. de... Bueno, acabé de mencionar eso. Es importante que hagas la medición mínimo, mínimo, hacerte una FSH, que es la hormona folículo estimulante, que es la que se sube junto con otras, ¿sí? En general, la menopausia se caracteriza por una FSH superior a 30 y una LH característicamente también alta, 25, 30, 35, y una baja producción de estrógenos. Entonces, si te puedes medir FSH, LH, estradiol, progesterona, testosterona, DEA, la porción libre de la testosterona, pues vas a tener una información para saber si ya estás en peri o en una menopausia franca. Y si hay síntomas alrededor de todo lo que hablamos, pues probablemente, ojo, no empezar con la suplementación, hay que empezar por el terreno metabólico. La suplementación es adicional o concomitante con todos estos cambios que hay que hacer en nuestro cuerpo En nuestro... femenino. Gracias, doctora. Aquí voy a leer otra preguntita y, por ejemplo, aquí creo que hay más preguntas que a lo mejor me perdí, pero voy a dejar anclado este live y ahí ustedes pueden comentar, voy a etiquetar a la doctora para que ustedes la sigan, Claro. búscanla ahí, tiene un montón de contenidos que les va a dar mucha información. Es Karina Medicina Funcional aquí en Instagram. Y también la voy a etiquetar aquí, en ese live para que quede ahí para que ustedes puedan ver, dejar sus preguntas, ¿no? Y muchas mujeres, ya para terminar, esa conciencia, ¿no? Muchas mujeres llegan conmigo y dicen, ay, Michelle, ok, empecé a hacer la higiene del sueño, la alimentación, ¿no? Todo lo que tenemos que trabajar, ¿no? Antes para preparar ese jardín, pero ellas que también, muchas quieren ver un milagro en un mes. ¿Cuánto No. tiempo mínimo tienen que hacer? Es que es lo que les digo, Sí, claro. tantos años con maleza y de repente quieres que ya florezca. No, nada más para que ellas tengan una idea de más o menos cuánto tiempo, ¿no? Para que empiecen a reflejar eso en su salud. Bueno, mira, yo pensaría que alrededor de unos 2 a 3 meses ya van a empezar a ver un poco de mejoría. La primera sintomatología que empieza a mejorar es la energía. Ya no se sienten tan cansadas. El sueño, el sueño es un poco más rápido, el sueño se puede regular. Por lo menos no vuelve a ser exactamente igual de manera inmediata, pero si hay una buena suplementación, un buen terreno metabólico, se desocupa ese cerebro y la sobrecarga hepática disminuye, empiezan a dormir menos interrumpido. Entonces, claro, al dormir menos interrumpido, se levantan más reconfortadas, con más energía, menos cansancio. Eso es un círculo virtuoso porque entonces van a tener más energía, se van a mover más, van a estar más activas, su mente más lúcida y eso las va a hacer sentir más. Pero yo pensaría que pudiera ser 2 a 3 meses haciendo las cosas bien, ¿no? No solo las hormonas, sino Todo. todo lo otro. Y alrededor del primer año pueden estar perfectas. O sea, cuando yo hablo perfectas es disfrutando así como te ves tú de hermosa, la vida para los 90, ahora con toda, ahora comerse el mundo. Yo pensaría que alrededor del primer año para el resto de la Sí. vida. Es lo que les digo, mínimo de 2 a 3 meses para que ustedes empiezan a ver cambios. Cada mujer es diferente. Unas empiezan Sí, a ver cambios en la primera semana, 2 semanas, otras sí, tardito, ¿no? Cada cuerpo es diferente. total. Eh, y todo ese protocolo que nos recomienda la doctora Karina, que también son los protocolos que yo utilizo, no es un protocolo para hacer por meses, es un protocolo para que ya sea para toda nuestra vida, ¿no? Así es, Entonces, sí. y también me encanta porque aprender nosotras, ¿no? Que tenemos hijos, muchas tenemos hijos, empezamos a educar a nuestros hijos ya con todo esa disciplina, ¿no? De salud, ¿no? Ay, doctora, Así es.
Muchas gracias. Ya A hablamos de ti. muchas cosas. Ajá. ¿Estás en qué ciudad de Colombia? En Medellín, en Medellín. Medellín. Estoy en Medellín, Colombia. Sin embargo, estamos conectados con el mundo. Tengo pacientes en todas las latitudes. Y bueno, esta es mi pasión. A mí me encanta compartir la información. Yo soy una mujer en menopausia, yo me hormono, yo he transitado todos estos caminos, entonces en cuerpo propio también, cuando me hablan, las entiendo, las comprendo. Me encanta acompañar, es de verdad es el sentido de mi consulta y de mi vida. Ay, muchas gracias. Entonces, mira, las que quieran tener este acompañamiento, entender, busquen a doctora Karina, médica funcional. No, está Karina, no está como doctora, está Sí, ahí. En Instagram la encuentran. Karina Medicina Funcional y Karina con K. Sí, Karina con K y de todas maneras voy a etiquetar. Gracias por Gracias, tu Michelle. tiempo, gracias por aceptar esa invitación de compartir aquí información tan valiosa para todas las mujeres que estamos transitando esa etapa. Y el mensaje final que yo les dejo, mujeres, disfruten la vida, tomen la responsabilidad de este dolor que a lo mejor estás viviendo en ese momento y transforma en alegría, en felicidad y en salud, Qué porque sí se lindo. puede. A ver, doctora, ahora dale un mensaje aquí para despedirnos de todas. Las abrazo, las comprendo y lo único que puedo decirles es que la vida es más plena cuando se transita con esta sabiduría que la etapa de vida tan linda nos da. Yo hoy que tengo 50 años me siento mucho mejor que a mis 20. No cambiaría mi etapa por ninguna otra porque la menopausia nos da la sabiduría de todo lo que hemos vivido con la libertad de ya no ser fértiles para poder crear el resto de nuestras vidas. Ay, muchísimas gracias. Y pronto organizamos otro live porque Claro, temas hay millones que podemos compartir. Te mando un fuerte abrazo, doctora a Karina. ti también. Saludos y saludos a cada Abrazos a uno todos. que nos acompañaron. Nos vemos. Bueno, claro Gracias. que sí, hasta luego, chao. Bye.